entrevista del día. Como escucharon ustedes, ya es momento de la entrevista del día. Sin duda alguna, el momento estelar de este programa, porque es el momento en que tratamos de sacar tu versión más brillante y positiva. Y hoy no va a ser la excepción porque el tema es un súper tema. Vamos a hablar de el perdón, el arte de soltar. Y para ello agradecemos muchísimo la presencia del experto en la materia, el psicólogo Miguel Ángel Reina, a quien agradecemos muchísimo que nos acompañe de nueva cuenta. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hombre, muchas gracias, Gina, por la invitación. Muy contento, muy feliz de poder estar aquí y compartir con toda tu audiencia. Un súper tema porque pues Sí. cuántas personas no viven sufriendo eternamente porque no aprenden a perdonar. Yo iniciaría preguntándote, antes que nada, Miguel, ¿cómo podemos definir qué es el perdón? Claro, híjole, qué tema, ¿verdad? Es abrir la caja de Pandora. Mira, perdonar tiene que ver con soltar la carga emocional del daño que el otro generó en mí. Ajá. Es liberar el rencor, el odio, esas emociones que propició el agravio que la otra persona generó en mí, soltar esas emociones. Ajá. Eso es prácticamente perdonar, por eso le dicen el arte de soltar, es soltarlas, liberarlas. Y comienza precisamente con, primeramente, reconocer la emoción, que realmente tengo esas emociones, porque a veces las vemos como impropias, o culturalmente nos dicen, es que esas emociones son malas, no debes de sentirlas, eso te hace mala persona. Ajá. No, es reconocer la emoción, como lo dice el doctor David Hopkins. Él dice, hay que apropiarse de la emoción, quitarle la etiqueta de que es bueno o que es mala, para liberarlas. Simplemente permitiéndote reconocer la emoción, aceptarla, te liberas. Claro. Y una vez que ya la reconoces, la aceptas, estás en posibilidad ahora sí de tomar la decisión de perdonar, porque perdonar conlleva una decisión. Claro. Es decidir. Sí, pero mucha gente dice, pero es que ¿cómo voy a perdonar si me hizo tal cosa o no sé, alguien que hizo algo muy, muy serio, un abuso, no sé. Claro. Y a lo mejor esa persona, pues a lo mejor ya ni vive, por ejemplo. Claro. ¿Qué implica un perdón de este tipo? ¿Significa que tengo que ir a decirle a la persona, ya te perdoné? Claro, muy buena pregunta. Sí, mira, todo parte o se complica perdonar por los conceptos que nos han transmitido culturalmente y que son erróneos. Ajá. No, que te perdone Dios. No, Ajá. ¿quién soy yo para perdonar? No, qué difícil es perdonar. No, perdonar es, primero hay que quitarle también la etiqueta de, como a mí me pasó esto, no, ¿cómo voy a perdonar esto? Esto es gravísimo. Tú sí puedes perdonar eso porque eso es sencillo. No, dejemos de magnificar nuestro dolor y simplemente saber que sí hay un dolor. Nada más, partir de ahí. Y siguiente, a partir de esto, entonces ahora sí, lo que te comento, aceptar las emociones que surgen y sobre todo es tomar esa decisión. Pero tomar esa decisión nos permite a nosotros precisamente liberarnos de ese... Mira, nosotros nos volvemos presos de la otra persona. Ajá. Mira, hay una definición que dice Jorge Bucay, un gran maestro mío. Él dice, perdonar es liberar a un esclavo y darse cuenta que ese esclavo eras tú. Ajá. Entonces, para poder perdonar cualquier situación, es darse cuenta que no tiene que ver con el agravio como tal. Es el beneficio es para ti. Claro. Poder romper ese ya vínculo con la otra persona, porque mientras tú no te liberes de esa emoción y no liberes a la otra persona de esa deuda emocional que tiene contigo, porque cuando alguien comete un agravio contigo, se genera como una deuda emocional, como que estás esperando que el otro compense de alguna manera lo que hizo, que repare ese daño. Sí. Y mientras tú estés esperando que eso se dé, estás atado a la otra persona. Si lo vemos como desde la parte comercial, es como si yo te prestara dinero y estoy esperando hasta que me pagues, y como no me pagas, pues yo sigo esperando y seguimos teniendo ese lazo. Claro. Perdonar significa te condono la deuda y me libero. Claro. Eso no significa que voy a olvidar, por eso esa frase que dice perdono pero no olvido, aunque a veces se malinterpreta. El verdadero perdón significa, cuando decimos no olvido, es te perdono, te libero de esa deuda emocional, no espero que compenses nada hacia mí, absolutamente nada.
no espero que te disculpes, que lo repares. Te libero estas emociones y a ti. Ese es el verdadero perdón. Pero el no olvidar significa con que tomo el aprendizaje. Ajá, claro. Para no significa que entonces claro, voy a volver a ser tu socio o voy a volver exacto, a ser tu novia, ¿no? Claro. Sino simplemente te perdono, pero ahí muere. Exacto. Ajá. Ya decido, hay personas que deciden restablecer el vínculo después de llegar a ciertos acuerdos y demás, Ajá. pero también tienes la decisión de no restablecer el vínculo. Claro. E inclusive que ni siquiera la otra persona lo sepa, como mencionaba, ¿no? ¿Tengo que decírselo? No es necesario. Claro. Yo puedo perdonar desde aquí, desde ese lugar, inclusive aunque la otra persona ya no esté viva, yo puedo perdonar. Claro, porque de pronto pasa, un ejemplo, un caso de infidelidad en donde por poner el ejemplo, una mujer resultó muy dañada y luego dice, ¿cómo lo voy a perdonar si aparte de todo anda feliz con la otra y ahora se van de viaje y no le duele el mal que me hizo? Entonces, pues inclusive hasta se llega a pensar en una posible venganza o cuestiones así más que más daño nos estamos causando, Miguel. Exacto. Existe el verdadero perdón y el falso perdón. Ajá. El verdadero perdón, como te comentaba, radica en que realmente a ti te libero de cualquier deuda, de no esperar a que tú resarzas el daño de alguna forma. No, ya te libero. Y eso a mí me permite vivir aquí en el presente, estar en paz, disfrutar la vida, porque cuando tú no perdonas, estás volteando allá atrás en el pasado. Ajá. Y estás caminando, porque vas así, vas caminando y volteando hacia allá. Entonces pierdes el control de tu vida, no disfrutas, te pierdes de vivir en esta dimensión amorosa, de felicidad, de ver el mundo de otra manera. Y el falso perdón tiene que ver con que, sí, te perdono, así como que pasamos de ser víctimas ahora a ser victimarios. Está bien. Te perdono, pero me la debes. Ajá. Entonces esto me va a servir para chantajearte el día de mañana, para desquitarme. Ajá. Entonces, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Y hayan pasado años. Sí, pero tú no tienes derecho ahora tú de exigirme a mí porque te acuerdas lo que hiciste. Ajá. Entonces ahí no estás hablando de un perdón. Ahí sigues todavía en el rencor y estás esperando que la otra persona pague. Entonces hay que reconocer cuando realmente es un verdadero perdón. Y como te comentaba, puedes seguir en el vínculo, oye, ¿no? Claro, porque hay personas que les cuesta más, hay personas que hasta por la más mínima cuestión, si vuelves a tener una discusión, te saca la lista pero te acuerdas de tal, ahora sí que la lista de todo lo que le has hecho y pareciera que les es imposible. ¿Será que tienen mejor memoria? ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro, es una práctica y tiene que ver precisamente con nuestra inteligencia emocional, con aprender esto precisamente, con tomar una decisión consciente, de aprender, bueno, primeramente para que yo pueda decidir, antes de tomar esa decisión, primero, como te comentaba, tengo que liberar la emoción, porque la emoción nos secuestra, el enojo, la rabia, es apropiarme de la emoción, es decir, esta emoción es mía y no voy a ser responsable al otro. ¿Por qué? Porque el que el otro haga algo, al final es subjetivo el que yo decida si eso es un agravio. Es subjetivo, esa es la otra cara que tiene el perdón. Ajá. Porque alguien puede hacer algo, para mí fue un agravio, para otro no. Claro. Entonces yo soy el que está decidiendo, la causa está en mí, yo estoy decidiendo si me ofendo por lo que el otro hizo. Entonces, esa facilidad de poder hacer ese cambio. Y aquí cito precisamente a Viktor Frankl, el escritor de este libro del hombre en busca del sentido. Él dice, al final nosotros, la mayor libertad que tiene el ser humano es la capacidad de decidir qué actitud tener ante las circunstancias que vivimos. Es hacer ese cambio. Desde la programación neurolingüística le llamamos reencuadre. Ajá. Es decir, ante esta situación, ¿me enfado o veo el aprendizaje? Es decir, agradezco porque gracias a esto que pasó, hoy soy tal persona, gracias a que pasó ese abuso, hoy soy una mujer o soy un hombre consciente y a partir de eso yo puedo ayudar a más personas, como hay grandes figuras en la historia que gracias a situaciones complejas que vivieron, generaron un reencuadre, decidieron tomar el aprendizaje para llevarlo a un lugar más grande y con ello ser luz para más personas, pero fue a partir de este cambio. Claro, de tener un aprendizaje, como tú decías, más que guardarlo como rencor, guardarlo como un aprendizaje. Exacto. Y seguir caminando. Exacto, es no olvidar, pero no olvidar el aprendizaje. Claro. Más no
no olvido para desquitarme después. Así No. es, claro. Pues vaya que está interesantísimo el programa de hoy. Yo les pido que ni se muevan de su lugar, no hagan otra cosa o lo que hagan, háganlo cerquita con la oreja bien atenta al programa, porque además les vamos a obsequiar un poquito de música este sábado. Miguel, ¿a qué te suena este sábado? Pues precisamente, a vivir la vida. Esta canción de Marc Anthony, que creo nos transmite mucho, que es regresarnos al presente, al aquí y el ahora. Pues a vivir la vida con Marc Anthony en Notifem. Notifem. El ángulo femenino de la información. Estamos de regreso, mis amigos, y estamos teniendo una interesante charla acerca de el perdón, el arte de soltar, platicando con el psicólogo Miguel Ángel Reina, que vaya que nos está dando toda una cátedra muy interesante para que justamente pues dejemos de hacernos daño a nosotros mismos guardando rencores que, pues como tú bien nos decías, Miguel, no perjudica. Ahora sí que es el veneno que uno se toma creyendo que le va a hacer daño a la otra persona. Miguel, continuando con esta charla, de pronto, no sé si tenga la falta de poder perdonar alguna relación con la autoestima o con sentir que todo es por culpa de nosotras mismas. Te pongo un ejemplo. Claro. Te es alguien infiel y dices, es que ¿cómo lo voy a perdonar? Si seguro que se estuvo burlando de mí, seguramente que se reían a mis costillas. Cuando a lo mejor, bueno, el sujeto fue infiel, pues porque, no sé, porque a lo mejor le gustó mucho la chica. O sea, que quizás Claro. no tenga que ver con uno particularmente. Claro. Sí tiene que ver algo la autoestima con la falta de captar soltar el perdón. Claro, extraordinaria pregunta. Mira, primero requerimos comprender que las acciones que comete la otra persona no tiene que ver conmigo directamente. Entonces es hacer un cambio de perspectiva, inclusive, igual vuelvo a citar desde la programación neurolingüística, tenemos una herramienta que es ponernos en el lugar del otro. Sí. Entonces yo me puedo poner en el lugar del otro para comprender desde qué lugar hizo lo que hizo. Para comprenderlo. No significa que voy a consentir lo que hizo, Claro, no. Simplemente es la comprensión precisamente para yo no castigarme y darme cuenta que efectivamente no estuvo en mí. Fue por su historia de vida que lo lleva a tomar esas decisiones. Y también comprender que nada es personal. Es decir, despersonalizar lo que el otro hace. Repito, tiene que ver con su historia, con su vida, no conmigo, porque podría haber sido otra persona o tal vez en el pasado lo ha hecho, pero tiene que ver más con sus heridas, con su historia, con su modelo de vida que él aprendió y que va por la vida generando esas circunstancias, pero va más allá de a quien lo haga, porque está en él. Entonces, yo lo despersonalizo, comprender que nada es personal. Claro. ¿No? Y puedo tener esa comprensión y desde ahí, entonces, también, si hay algo que me sigue resonando, porque mira, el perdón va en 3 vías. Te perdono, me perdono y también yo ofrezco perdón a quien yo he lastimado. Claro. Pero este autoperdón es cuando yo me escucho castigándome constantemente, de que entonces estoy siendo muy duro con una versión mía pasada por las decisiones que tomó y lo estoy evaluando con los aprendizajes que hoy tengo y estoy siendo injusto con esa versión mía por las decisiones que tomó, ¿no? Pues gracias a esas decisiones que tomó, esos errores, aprendimos y hoy somos la persona que somos. Claro. Entonces es empezar a ser compasivos con nosotros. Si sigue resonando, ¿no? A partir de lo que el otro hizo y nos seguimos castigando. Repito, tiene que ver con el otro, lo que el otro generó, los agravios, despersonalizarlo y eso también da mucha paz, ¿no? Claro. Porque cuando vamos, por ejemplo, manejando y alguien se nos cierra, híjole, sí. me la vas a pagar ahorita, ¿no? No, pudo haber sido otra persona, él ni te conoce. Claro. ¿No? Entonces es simplemente comprender que el comportamiento del otro tiene que ver más con él que conmigo. Claro. Eso es fundamental. Claro, y tomarlo como, bueno, no sabemos si a lo mejor el pobre se está haciendo del baño o tiene una emergencia. Bueno, pues ahora sí que te vaya bien, pero no arriesgues, no clavarse con las cosas. Sí, y es fundamental, como les decía, porque está este juego engañoso del perdón. Para que yo pueda perdonar algo es porque yo me sentí ofendido.
Pero para sentirme ofendido radica en la forma en cómo yo veo la situación. Entonces, si yo veo, hablando otra vez en este ejemplo, ¿no? Que alguien se me cierra o que alguien me dice una mala palabra o inclusive me ofende, Ajá. yo tengo la oportunidad de elegir si eso lo tomo como un agravio o no. Porque si yo no lo tomo como un agravio, yo no tengo nada que perdonar. Y ahí es donde hay una historia de Buda que nos va a terminar de encerrar todo esto. Una vez Buda estaba dando una charla a la gente del pueblo que se reunía a escucharlo, y entonces él estaba dándola y se levanta una persona. Y entonces lo empieza a ofender, le empieza a decir hasta de lo que se iba a morir. Ajá. Buda simplemente escuchó, no reaccionó, no hizo nada. Dejó que la persona se cansara de ofenderlo y se fue. Ajá. Cuando y él continuó como si nada, dando su Sí. charla, y cuando termina se acerca uno de sus discípulos y le dice: maestro, ¿cómo es posible que hayas permitido que esta persona te ofendiera de esa manera? Ajá. Yo tenía ganas de golpearlo. Y le dice Buda: mira, cuando alguien viene y te da un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? De él. Sigue siendo de la otra persona. Esta persona vino a regalarme sus palabras. Yo no las acepté. Buenísimo. ¿Te das cuenta? Y ahí no termina, porque después llega esa persona que la ofendió y le pide perdón a Buda. Ajá. Y le dice: discúlpame, maestro, por favor, discúlpame, perdóname. Ajá. Y le dice Buda: yo no tengo nada que perdonarte, es imposible, porque yo jamás me sentí ofendido. Claro. A quien debes de pedirle perdón es al otro discípulo, porque él sí se ofendió. Está buenísimo. Exacto. Y fíjate que eso pasa también, inclusive en algo tan simple como las redes sociales. Claro. Que de pronto vemos que la gente se engancha. Sí. Y muchas veces, hay veces que hasta contestándole de la manera que no espera la otra persona, como Sí. gracias por tu opinión, la tomaré en cuenta. Se rompe automáticamente y hasta la otra persona acaba, ay no, pero sí tienes razón, o sea, acaba pidiendo perdón o poniéndose de tu lado. Exacto. Porque volvemos a este punto. ¿Con qué facilidad yo me ofendo? Ajá. Por eso es comprender que la causa está en mí, no está en el otro. El otro puede hacer, Claro. pero yo al final soy el que consciente o inconscientemente está eligiendo cómo tomar, cómo interpretar esa situación, ese hecho. Claro. Y algo importantísimo también, que si lo vemos desde un lugar más amplio y que nos puede ayudar, es ser bien específicos sobre lo que yo voy a perdonar. Por ejemplo, yo no puedo perdonar el abuso que una persona haya generado sobre, supongamos, una de mis hermanas. ¿Por Ajá. qué? Porque a mí no me cometió el agravio. Claro. Pero yo sí puedo perdonar el dolor o lo que yo experimenté a partir de lo que esa persona generó en mi hermana. Claro. Eso yo sí puedo perdonarlo, pero yo jamás puedo perdonar el agravio como tal, Ajá. porque a mí no me lo hizo. Eso también es muy liberador, porque también cuando comprendemos la culpa desde esta perspectiva, se nos facilita entonces perdonar, porque entonces soy específico qué es lo que realmente tengo que perdonar. Claro. Y Miguel, das cuenta? ¿hay algún ejercicio o cómo podemos justamente proceder a analizar y que esto termine en un perdón que nos va a beneficiar a nosotros, Claro. aunque no metamos a la aceptar? Sí, Pero claro. ¿qué nos sugieres hacer? Claro, mira, el proceso, los pasos para poder liberarnos, llevándolo a la práctica, es aceptar la emoción, como te comentaba. Primero, Ajá. reconocerla, que tengo odio, que tengo rencor, miedo, Ajá. que al final el rencor es producto del miedo. Ajá. Entonces, es reconocer las emociones, no verlas como impropias o de que es malo, no. Sí. Yo me apropio, ¿no? Y inclusive les podemos enseñar a nuestros hijos precisamente a perdonar desde pequeños. Cuando alguien les hace algo, enseñarle que no es malo la emoción, porque luego que les decimos, es que es malo, hijo, que tú sientas esas emociones, eso es de Ajá. gente mala. No, Sí, tú sí, no. sí. Y entonces el niño empieza a reprimirlo, y es así como hemos vivido. Entonces no, me apropio de la emoción, la vivo. Entonces ahora sí, tomo la decisión. Ahora, ojo, el perdonar no es un destino, es un proceso, conlleva Ajá. tiempo. Claro. Porque a veces nos venden la idea de que no, ya perdona. No, Ajá. es un proceso, y dependiendo efectivamente el agravio, es el tiempo que nos va a llevar. Entonces, primero me apropio de la emoción, la dejo,
me apropio de ella, la vivo, y eso me va a permitir poco a poco empezar a tomar esa decisión. Claro. Es decir, porque sabes que te va a beneficiar a ti. El beneficio no es para el otro, porque esa es una de las ideas incorrectas que tenemos, creer que el beneficio es para el otro. No, es para mí. Claro. Entonces, yo me libero, libero la emoción, y a través de la decisión de perdonar al otro, estoy liberando al otro, precisamente romper el vínculo. Yo me estoy liberando de esa persona. Claro. Y el siguiente paso es rescato el aprendizaje. A ver, Claro. ¿qué aprendí? Y empezar diciendo, gracias a esto que hoy soy, Claro. o gracias a esto que aprendí. Ahí es donde yo rescato y vuelvo a repetir el proceso. Otra vez vuelve a surgir la emoción, me apropio, la libero, vuelvo a decidir, vuelvo a rescatar el aprendizaje y es estar en ese ciclo. Claro, pues vaya que hemos aprendido muchísimo, un tema que yo estoy segura va a ser de muchísima utilidad para nuestros amigos, Miguel Ángel. Y solo me restaría, además de agradecerte estos minutos y esta presencia, que nos digas cómo podemos estar en contacto contigo, Claro. dónde te encontramos en redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram como Miguel Ángel Reina Oficial, todo junto. Ajá. Ahí pueden encontrarme, precisamente doy también consulta, terapia para personas que les cueste pues trabajar algún tema. Con todo gusto estamos ahí para apoyarles y también algunos talleres que a veces abro al público sobre este tema. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Miguel, un gusto al contrario, tenerte. Muchas gracias a ti, Gracias. Y ustedes, mis amigos, no se muevan porque NotiFM tiene más.